El título de la lección de esta semana es Los principios de Pedro. Y el versículo que se encuentra en esta lección es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia. Y la lección de esta semana aborda la historia de la milagrosa liberación de Pedro de la prisión, enfocando los milagros y maravillas que había ocurrido en la vida de este gran discípulo. Resulta maravilloso saber que al escoger a sus seguidores, Jesús no buscaba a personas perfectas, sino a aquellas que podrían ser transformadas por su amor. La historia de esta semana se encuentra en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 17, que dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunas de las iglesias para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo al ángel: Cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que iba en una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndolos con la mano de señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Como datos curiosos, o la sección de los sabías, hay 2 puntos importantes. El primero: la celda a la cual fue lanzado Pedro había sido excavada en una roca. 16 soldados estaban haciendo guardia de día y de noche. Además, el discípulo había sido colocado entre 2 soldados y sujetado por 2 cadenas, aferrado a cada una de los soldados. Y el segundo: cuando el ángel liberó a Pedro de la prisión, el apóstol sintió dudas de que aquello estuviera realmente sucediendo, o pensó que estaba soñando. En nuestro flash o fragmento de Elena de White tenemos el siguiente párrafo. Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como su pastor. Cristo había dicho a Pedro, antes que le negara. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que el apóstol debía hacer en lo futuro, en favor de aquellos que aceptan la fe. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo había preparado para esta obra. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo reconocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. Ese fragmento lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, página 410. Y como conclusión final de nuestro folleto, tenemos los 2 siguientes puntos muy importantes. El apóstol transformado siguió firme hasta el fin. Sobre él se dijeron las siguientes palabras: Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo y aseguró a la iglesia del infalible cumplimiento de la promesa del Salvador. Y dicha promesa era: y si me fuere y os preparé lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa la podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículo 3. Y por último, hoy Jesús te hace a ti la misma pregunta que un día le hizo a Pedro. ¿Me amas? Si la respuesta es sí, entonces haz como Pedro. Difunde el mensaje de la salvación y anuncia que el Señor va a regresar. Muchas gracias por ver este resumen. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes preguntar en los comentarios. La siguiente semana seguiremos subiendo los resúmenes de la lección de este trimestre. Y trata de estudiar la lección antes del sábado para no estar a última hora aprendiendo. ¡Feliz sábado!